Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, pues vamos a encomendarnos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otro beso a nuestro Señor. Bueno, uno de los documentos magisteriales que dice los que creen hacer compatible el evolucionismo, la evolución con la doctrina católica, es la carta encíclica Humane Generis. Y hoy vamos a desmenuzarlo un poquito a ver si es verdad lo que dice esa carta. Pero antes, como siempre, os quiero poner un momentito, perdón, mi teléfono y mi correo, por aquellos, si queréis poneros en contacto conmigo para proponer temas, cualquier comentario extenso que no creáis conveniente hacerlo en el canal de YouTube, o cualquier otra sugerencia, o también participar en el canal. También participar en el canal pues con temas que queráis tratar, me lo decís con tiempo en mi correo y yo lo preparo sin problema ninguno. Bien. Bueno, pues vamos a empezar con la carta encíclica Humani Generis, que entre paréntesis se subtitula Sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica, del Papa Pío XII, promulgada el 12 de agosto de 1950. Vamos a empezar con el punto 3. Dando una mirada al mundo moderno que se halla fuera del redil de Cristo, fácilmente se descubren las principales direcciones que siguen los doctos. Algunos admiten, de hecho, sin discreción y sin prudencia, el sistema evolucionista, aunque ni en el mismo campo de las ciencias naturales ha sido probado como indiscutible, y pretenden que hay que extenderlo al origen de todas las cosas, y con temeridad sostienen la hipótesis monista y panteísta de un mundo sujeto a perpetua evolución. Hipótesis de que se valen bien los comunistas para defender y propagar su materialismo dialéctico y arrancar de las almas toda idea de Dios. Más claro no puede empezar el Papa Pío XII con esta carta encíclica que, insisto, es en algún punto donde muchos de los con los que hablo yo, que católicos, incluso sacerdotes que defienden la evolución, citan esta encíclica. Para empezar, el Papa dice claramente que, además dice con palabras claras, sin discreción y sin prudencia, admiten de hecho el sistema evolucionista. Y después dice que cuando ni siquiera en el mismo campo científico ha sido probado. Esto se dice en 1950. 74 años después, no solamente está igual el evolucionismo que está en el 50, que no ha sido probado, sino que está peor, porque cada vez están viéndole muchos más fallos, como ya iremos viendo, ya hemos visto, que tiene el sistema, solo con la ciencia, el sistema evolucionista. Y prosigue, y con temeridad sostiene la hipótesis monista y panteísta de un mundo sujeto a perpetua evolución. Y termina, la hipótesis de la evolución, de que se valen bien los comunistas para propagar su materialismo dialéctico y arrancar las almas todas de las almas toda idea de Dios. Lo que yo llevo diciendo en este canal, pues ya lo había dicho con menos palabras y mejores palabras y magisteriales palabras
el Papa Pío XII. O sea, en este punto vamos a ir resumiendo, posiblemente haga más partes sobre la Humanae Generis. Pío XII vio claramente que la teoría de la evolución no solamente no está aprobada por la ciencia, sino que es una herramienta para promocionar el ateísmo. Y es verdad, porque nació como falsa ciencia para destronar el catolicismo y promover el ateísmo. De hecho, vuelvo a repetirlo, no hay ningún ateo que no sea evolucionista. Así, por desgracia, si hay evolucionistas, no todos los evolucionistas son ateos. Algunos, por desgracia, son católicos y algunos, por desgracia, sacerdotes. Pero seguimos. Estamos con la Humanae Generis. En el mismo punto 3. Las falsas afirmaciones de semejante evolucionismo, por las que se rechaza todo como cuanto es absoluto, firme e inmutable, han abierto el camino a las aberraciones de una moderna filosofía, que para oponerse al idealismo, al inmanentismo y al pragmatismo, se ha llamado a sí mismo existencialismo. Se ha llamado a sí misma existencialismo porque rechaza las esencias inmutables de las cosas y no solo se preocupa de la existencia de los seres singulares. Muy interesante esto. La implicación más directa del evolucionismo es el ateísmo y por lo tanto una de sus filosofías de pilares filosóficos, que es el existencialismo, que rechaza las esencias inmutables, como yo vengo defendiendo, que cuando el Dios crea al hombre, pues lo crea ya al hombre con su esencia, con su alma, etc. Y es inmutable. No va mutando de homínidos inexistentes, de monos tal. Y cuando Dios crea al pájaro, pues es su esencia de pájaro, vuela. La esencia del hombre no está en volar, la esencia del pájaro sí, independientemente que después haya de ese tipo de pájaro o de especie, vamos a llamarle, o de género, de tipo, pues hay diferentes variaciones que nada, fijaros en mi dedo, nada tiene que ver las variaciones dentro de la especie con el evolucionismo. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, resumiendo este punto 3, el Papa llama falsas afirmaciones a los principios que subyacen a la visión darwiniana o darwinista porque no se ajustan a la realidad, a las esencias creadas por Dios. La opinión de que no hay esencias o naturalezas universales se llama nominalismo, que no es muy católico, cree precisamente el nominalismo. Es decir, la opinión que no hay esencias o naturalezas universales, que sería lo propio del darwinismo, no hay esencias porque todo va evolucionando. Se produce tan lentamente que de repente aparece de un reptil aparece un pájaro. Bueno, pues esto lo está criticando gravemente el Papa Pío XII en su punto 3. La biología evolutiva es completamente nominalista. No hay esencias. Esto ya es más filosofía que ciencia, pero ataca la filosofía católica. La generalización del nominalismo es una filosofía general que da como resultado el existencialismo. Todo está unido, ateísmo, evolucionismo, existencialismo, nominalismo, es decir, nada que tenga que ver con el catolicismo. Esencias puras desde el principio que no cambian, como dice el Papa. Son esencias inmutables de las cosas y eso lo rechaza el evolucionismo y eso lo rechaza el existencialismo. Otro punto, punto 17. Recuerdo que estamos en la carta encíclica Humanae Generis, que es una de ellas a las que van los evolucionistas católicos como defendiendo el evolucionismo. Vamos a ver, vamos a seguir. Ya hemos visto cómo empezó el Papa Pío XII. Además, el sentido literal de la Sagrada Escritura y su exposición, que tantos y tan eximios exégetas
bajo la vigilancia de la Iglesia, han elaborado deben ceder el puesto según las falsas opiniones de estos, los nuevos, lo que ahora se llama los modernistas, a una nueva exégesis que llaman simbólica o espiritual. Esto yo lo he oído así de veces. Con la cual los libros del Antiguo Testamento, que actualmente en la Iglesia son como una fuente cerrada y oculta, según ellos, llegarían por fin a abrirse para todos. Gracias a esos teólogos modernistas, que su exégesis se basa todo en el simbolismo y la espiritualidad, significados simbólicos espirituales, pues hasta ahora hasta que ellos llegaron no entendimos nada. Aquí lo está atacando muy bien, por cierto, el Papa Pío XII. De esta manera, afirman, desaparecen todas las dificultades que solamente encuentran los que se atienen al sentido literal de las Sagradas Escrituras, entre ellos yo. Es irónico aquí el Papa, pero si lo habéis entendido, esos que atacan el sentido literal, que son todos los evolucionistas, lógicamente, todos los que pretenden hacer evolucionistas católicos, deben ceder ese puesto literal según las falsas opiniones, os lo vuelvo a poner. Yo no me estoy inventando nada. Esto lo podéis ver vosotros en el punto 17 de la Humani Generis. Pues a una nueva exégesis, yo llamo falsa o mentirosa, que llaman simbólica o espiritual, porque desprecian el sentido literal del Antiguo Testamento. Y estos nuevos modernistas, estos nuevos exégetas, dicen que hasta que llegaron ellos, pues evidentemente no se entendía, era como todo muy cerrado, etcétera, muy hermético. Al contrario, lo cerrado, lo hermético, lo escandalosamente poco católico, lo escandalosamente poco científico, es a partir del siglo XIX, que es cuando empieza esto. Por lo tanto, el párrafo 17 está dirigido contra aquellos que piensan que la ciencia y las Sagradas Escrituras pueden reconciliarse solo repudiando la verdad histórica literal del Génesis 1.1. Lo dice claramente el Papa. La cual fue sostenida por todos los padres y doctores de la Iglesia y, como ya he puesto en este canal, suficientes pruebas de magisterio, etc. Ya hablaremos en otro vídeo de los padres y doctores de la Iglesia. No hay evidencia alguna de que Génesis 1.11 sea algo más que lo que dice Moisés, que lo que Moisés presentó como un documento histórico literal. Repito, con el Papa Pío XII, porque yo sí, la humildad se basa no en decir lo que a ti te apetece y lo que dice el último científico, sino lo que está diciendo la Iglesia, y en este caso estoy analizando un documento básico, la Humani Generis. No hay evidencia alguna de que Génesis 1.11 sea algo más que lo que Moisés presentó como un documento histórico literal, que ya hemos visto que la Comisión Pontificia Bíblica lo responde así en una de sus preguntas. Así lo entendieron unánimemente los padres de la Iglesia. Bueno, vamos a pasar a otro, perdón, voy a ver qué tiempo llevo. Vale, bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es el 18. A ver qué dice. A ver si es que de repente se está equivocado el Papa y dice corrijo, no sé qué, no sé cuántos. Estoy siendo un poco irónico porque estoy un poco cansado de todo esto, que por desgracia soy de los pocos que creen al Papa Pío XII, por lo que estoy viendo. Punto 18. Todos ven cuánto se apartan estas opiniones evolucionistas, de los principios y normas hermenéuticas justamente establecidas por nuestros predecesores. Esta es la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia nunca va a cambiar al magisterio que le precede. Puede desarrollarlo, etcétera, clarificarlo, pero nunca cambiarlo, como hace claramente el evolucionismo.
Sigo. Justamente establecidas por nuestros predecesores. De feliz memoria, León XIII, en concreto cita a León XIII en la encíclica Providentissimus Deus de 1893 y de Benito XV en la encíclica Spiritus Paraclitus de 1920. Y también por nos mismos, el Papa Pío XII utiliza el nos, antiguamente se utilizaba así, en la encíclica Divino Afflante Spiritu de 1943. Pero, ¿qué dice Providentissimo Deus, a la que se refiere el Papa Pío XII referente a esto? Bueno, pues vamos a leer. En su apartado 33, Providentissimus Deus dice: no es preciso, sin embargo, creer que tiene cerrado el camino para no ir más lejos. Se refiere a los estudios de las Sagradas Escrituras, en sus pesquisas y en sus explicaciones, cuando un motivo razonable exista para ello, con tal que siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín: no apartarse en nada del sentido literal y obvio. Repito, se está refiriendo a esto el Papa Pío XII de la Humani Generis, que lo cita a San Agustín, la Providentissimus Deus. No apartarse en nada del sentido literal y obvio. Hay que seguir, lo estáis leyendo vosotros mismos, que siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín. Repito por tercera vez, no apartarse en nada del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o que haga necesario abandonarlo. Regla que debe observarse con tanta más firmeza cuando existe un mayor peligro de engañarse en medio de tanto deseo de novedades y de tal libertad de opiniones. ¡Olé! Por los papas, qué caramba. Por los papas, en este caso León XIII, a quien hace referencia, insisto, la Humani Generis de Pío XII, que estamos desarrollando, y es a las que se van los evolucionistas católicos, a una de ellas, fundamentalmente, para defender su evolucionismo católico o católico evolucionismo. Seguimos. El apartado 22. A ver qué dice. Es notorio que estos y otros errores semejantes, repito, errores semejantes, se propagan entre algunos hijos nuestros, entre ellos sacerdotes y católicos, de misa diaria y de adoración perpetua, No estoy hablando de católicos de misa de domingo, no. Es notorio que estos y otros errores semejantes, está hablando de lo que hablamos al principio, de los errores evolucionistas, modernistas, que llevan al comunismo, llevan al ateísmo, etc. Equivocados, lo dice el Papa, no Eugenio, por un imprudente celo o por una ciencia falsa. Como yo defiendo, que es el evolucionismo. No es ciencia, ni siquiera llega a ciencia. Y con tristeza nos vemos obligados a repetirles a estos hijos, algunos sacerdotes y católicos de misa diaria, verdades conocidísimas y errores manifiestos, señalándoles con preocupación los peligros del error. Yo es que me sorprendo cuando leo esto, que vosotros lo podéis leer, y sin embargo, pues sacerdotes, católicos de misa diaria y tal, al parecer lo desconocen. No pueden alegar tampoco ignorancia, porque un católico tiene el deber de conocer su fe, su doctrina. En este punto 22, Pío XII no tiene miedo de decir que existe la falsa ciencia. Aplaudo a Pío XII. Porque cuando se habla de la ciencia y la fe, ¿qué ciencia estamos hablando? Y también de qué fe estamos hablando. La fe verdadera y la ciencia verdadera, que las dos son de Dios. Muchos eruditos de hoy, por el contrario, tienen miedo de decirlo, pero sin embargo denuncian fácilmente la ciencia de la creación especial que yo defiendo y que defiende la Iglesia Católica, por lo que estamos viendo y por lo que hemos visto ya en otros vídeos.
porque es lo políticamente correcto. Defienden eso no porque amen a la verdad, sino porque es políticamente correcto, porque la mayoría, el 90 y muchos por ciento de sacerdotes y de católicos de misa diaria ven que es lo políticamente correcto. Esto es similar a un vídeo anterior que hice en otro ámbito, en el ámbito de votación política, porque es políticamente correcto votar al PP, pues el católico vota al PP. No le importa la verdad, no le importa el aborto, no le importa la ideología de género que defiende ese partido. Es lo políticamente correcto. Y me gusta lo que dice el Pío XII por esto. La ciencia naturalista, al no dejarse, porque es valiente me refiero, la ciencia naturalista al no dejarse guiar por la revelación divina, se vuelve propensa al error. La ciencia naturalista, llámese evolucionismo por ejemplo, otra cosa, al no dejarse guiar por la revelación divina, entre ellos está la palabra de Dios, magisterio, tradición, sagrada tradición, se vuelve propensa al error cuando se aventura en áreas como por ejemplo la creación especial, donde no se pueden hacer observaciones directas, que eso es típico de la ciencia, y repetir experimentos. Dejo caer una manzana, mido la velocidad, vuelvo a dejar la manzana, tal. Eso no se puede hacer con la evolución ni con la creación especial, que fue, como ya he dicho en la semana de la creación, un acto especial de Dios, milagroso, sobrenatural. Entre los peligros del error, a los que se refiere el Papa Pío XII, se encuentra una falsa concepción de la naturaleza del hombre. Adán y Eva, creados directamente por Dios, como yo creo, porque me lo dice la Iglesia a través de su palabra, de su tradición y de su magisterio. Una falsa concepción de la naturaleza del hombre, homínidos, no sé qué, que si lagartos, que si monos, que si suben por el árbol, etc. Todo falso. Falsa concepción de la naturaleza del hombre que tiene sus raíces en falsas concepciones de los orígenes. Claro. El no creer en la creación especial, como sí creía Pío XII, tiene como conclusión en los errores. Entre ellos, ¿qué errores? Pues lo que estamos viendo aquí, lo que está denunciando el Papa Pío XII en la encíclica, y vamos a parar aquí, porque quiero ir poco a poco. Porque hay que ir poco a poco, porque hemos perdido no solamente la razón, o sea, no solamente la fe, sino que estamos perdiendo la razón. Hemos perdido la fe porque no se hace caso a lo que dice el magisterio. Sacerdotes y católicos de misa diaria. Y estamos perdiendo la razón, ya he analizado en algunos vídeos, porque si se va con microscopio a analizar lo que no es la creación directa de Dios, por ejemplo Adán, se llega a monstruosidades, como ya he demostrado en uno de los vídeos que se está convirtiendo en uno de los más vistos, el tercero de este canal, que es la ideología evolucionista ataca al dogma de la Inmaculada Concepción. Y si no la ataca porque ya nace monito y después boom, Dios lo crea hombre, pues ataca a la razón, al sentido común. Y son aberraciones, sean dogmáticas, sean de fe o sean de ciencia. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. De momento voy a seguir con la Humanae In Generis, porque es muy interesante lo que dice este Papa, y que, insisto, ya llegaremos. Es una carta encíclica a la que de vez en cuando los que creen hacer compatible su fe católica con la ideología evolucionista falsa ciencia, lo dice el Papa Pío XII, pues ya llegaremos a ello. Y lo desmenuzaremos como estamos haciendo en este canal, que me gusta ser concreto, como es mi iglesia a la que amo profundamente. Dios, Jesucristo,
la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en un sitio concreto, en un tiempo concreto, con un emperador concreto romano, con un procurador Poncio Pilato concreto y después, etcétera. Datos concretos. Los católicos que creéis, sacerdotes incluidos, en el evolucionismo, estáis yendo al otro extremo, a lo no concreto, a lo ambiguo, que es precisamente lo que está denunciando el Papa Pío XII. Bien, pero aquí no quiero hacer vídeos muy extensos, pero yo a veces me emociono porque es muy importante. Parte de lo que tenemos ahora en la iglesia y en la que están iglesias vacías, increencias, ateísmo, etcétera, es por no creer en los orígenes, por no creer en la sagrada tradición, por no creer en el sagrado magisterio, por no creer en la sagrada escritura, palabra de Dios. Es decir, por no creer en Dios, por no creer en Jesucristo y por creer en aquellos pseudocientíficos, pseudofilósofos que tienen de todo menos fe y que llevan, como acabamos de ver en la primera diapositiva, al materialismo más ateo que pueda haber. Intentar hacer eso compatible con nuestra fe es ridículo. Pero seguiremos analizando. Es triste y es muy ridículo. Pero seguiremos analizando esta carta encíclica. De momento, pues difundirlo, etcétera, que haya más suscriptores, que hay muy poquitos suscriptores. Por desgracia, va muy lentamente esto, difundirlo, que haya darle al dedito, aunque pues, es fácil darle al dedito, al me gusta, y recomendarlo. Si lo veis, os gusta, pues dale al dedito, porque a mí me viene muy bien. YouTube me va, voy siendo alguien, que de momento no soy nadie para YouTube, pues voy siendo alguien, ayudarme a eso, ¿vale? Me ayudáis con recomendarlo a otra gente, a ateos, a gentes ateos, en este caso, en este vídeo concreto, a evolucionistas que creen o sea, a católicos que creen en la evolución, ¿vale? Bueno, pues sin nada más, que Dios os bendiga y hasta la próxima.